Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos en este espacio. Muchas gracias por estar aquí conectados a esta transmisión que desde el programa Pisotón hemos organizado con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Un conversatorio en el que hablaremos sobre las emociones y la resiliencia en los niños y niñas antes, durante y después de la pandemia. Un tema que sin duda en estos últimos meses nos ha rondado mucho, mucho hemos escuchado de las emociones, de la resiliencia, del impacto que este tema del aislamiento, de la cuarentena ha tenido especialmente en la salud mental de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Por eso hoy, desde el programa Pisotón, quisimos abrir este espacio para conversar sobre eso, sobre las emociones y sobre la resiliencia, en el que ustedes nos puedan enviar sus preguntas para que nuestras invitadas el día de hoy, muy especiales por todos nosotros, nos las puedan responder y sea un espacio realmente de participación con todos ustedes que hasta ahora están conectados con nosotros y que continuamente participan activamente de todas las actividades y de estos espacios de formación que desde el programa Pisotón de la Universidad del Norte tenemos para todos ustedes. Entonces, como les decía, para conversar, hoy tenemos unas invitadas muy especiales para el programa. Muchas de ustedes, muchas personas ya ustedes las han conocido, han estado en algunos otros eventos con ellas y para mí personalmente también muy especiales por todas las actividades y el trabajo que de la mano hemos venido realizando con ellas aquí en el programa Pisotón. Antes de saludarlas a ellas y de comenzar este espacio, quiero recordarles que esta transmisión va a quedar grabada. Una vez finalicemos, ustedes pueden volver a verla, pueden compartirla con sus compañeros y con las personas cercanas que quizás a esta hora no pudieron conectarse. Entonces, para que sepan que va a estar allí directa en el canal de YouTube de Uninorte Académico para que puedan repetirla. Entonces, vamos a iniciar presentándoles a nuestras invitadas y quiero iniciar saludando a Ana Forest Miravalles. Ana, buenas tardes, bueno, buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. Estás conectado con nosotros desde Barcelona, ya son las 5 de la tarde. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer y es un honor. Ana, encantada. Y como les decía ahorita, las personas que están conectadas, recuerdo mucho hace unos años, Ana estuvo con nosotros en el 2017, estuvo con nosotros aquí en Barranquilla, en la Universidad del Norte, acompañándonos en el seminario internacional y precisamente ese año hablábamos de resiliencia y fue un seminario en el que celebrábamos los 20 años. Entonces, Ana, ahí está. Qué bueno que vuelvas a estar aquí con nosotros y siempre, digamos, las puertas de Pisotón y de Barranquilla, de la Universidad del Norte, abiertas para ti. Quiero contarles un poquito para que conozcan más a Ana. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, primera presidenta de AIRE, Asociación de Investigación para la Resiliencia, ha sido delegada del rector por las relaciones universidad-sociedad de la Facultad de Educación, fue vicedecana de doctorado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y actualmente pues, es profesora de la misma institución de la Universidad de Barcelona y directora adjunta de la Cátedra de Neuroeducación. Entonces, Ana, bienvenida nuevamente y quiero presentarte también a ti y a todas las personas que están conectadas con nosotros, nuestra siguiente invitada, que es Andrea Suárez. Andrea, también muy cercana de la familia, de la casa, una gran amiga de Pisotón y de la Universidad del Norte. ¿Cómo estás, André? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, por la invitación que nos hacen, pues especialmente a mí y al Ministerio de Educación. Realmente es maravilloso poder compartir la mañana de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, André, por estar aquí con nosotros. Y bueno, también como para contar allí esa cercanía que tenemos contigo y ese cariño. Recuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar en el programa Pisotón en el año 2012, 2013, si mal no recuerdo, un proyecto de mucho impacto en nuestro país que en ese momento realizamos con el Ministerio de Educación y qué bueno que a lo largo de estos años ese trabajo en conjunto todavía se mantenga y aquí sigamos trabajando por el bienestar de los niños y niñas. Así es, así es. Seguimos aquí trabajando fuertemente por el desarrollo psicoafectivo. Bueno, así es, Andrea. Quiero contarles también, presentarles a Andrea. Ella es
licenciada en educación preescolar, experta en temas relacionados con la educación y desarrollo de la primera infancia y formulación de política pública. Ha participado en el desarrollo y escritura de múltiples lineamientos y referentes técnicos de educación inicial en Colombia. Su experiencia como maestra de primera infancia le ha permitido comprender los desafíos que enfrenta la educación, planteando propuestas pertinentes para fortalecerlas. Actualmente es la subdirectora de calidad de primera infancia del Ministerio de Educación. Bienvenida, Andrea, nuevamente a este espacio. Gracias, Beatriz. Bueno, y ahora continuamos con otra de nuestras invitadas que muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes le tienen un inmenso cariño y admiración por todo el trabajo que a lo largo de 23 años ha venido liderando con el programa Pisotón. Creo que ella no necesita mucha presentación, pero bueno, aquí está con nosotros Ana Rita Russo de Sánchez, directora y creadora del programa Pisotón. Ani, buenos días y qué alegría tenerte por acá. Buenos días, muchísimas gracias. Y yo quiero aprovechar este espacio para dar un saludo muy especial a nuestras dos grandes invitadas. Nos sentimos orgullosos y honrados de tenerlas aquí, Ana y Andrea. Este espacio que nos muestra no solamente la trayectoria y la calidad de la historia que ustedes llevan alrededor de nuestros niños y niñas, sino la pasión y la preocupación permanente por ellos y ellas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por hacer parte de este espacio, y a todos los que hoy nos acompañan, que ya hemos recibido muchísimos saludos y qué rico por ellos y ellas estar aquí. Son nuestro centro, como siempre decimos, y su bienestar nuestro objetivo. Así es, Ani, muchos mensajes que hemos recibido, aquí ya los estoy leyendo y quiero invitarlos a que nos cuenten y nos digan desde dónde están conectados con nosotros. Aquí María Lourdes Quinto nos saluda y nos dice buenos y bendecidos días. Marta Cabargas, buenos días, gracias por su invitación. Shani García también está aquí con nosotros. Susana Manotas desde Neiva. Entonces escríbanos en el chat de la transmisión desde dónde nos están siguiendo, desde dónde están conectados con esta transmisión. Y bueno, leo muchos nombres familiares que ya han estado con nosotros en otros espacios. Aquí María Angélica nos dice, saludos Andrea, qué rico volver a verte, luego la inducción en Bogotá en enero del proceso Mejores Momentos para Cuidarte. Entonces sí, aquí muy familiares nuestras invitadas. También le quiero recordar a todas las personas que están en nuestra transmisión que luego de las intervenciones de nuestras invitadas abriremos el espacio para responder las preguntas, las inquietudes, entonces nos las pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Iniciemos entonces, Ana Rita, este espacio y para ello vamos a iniciar con Andrea Suárez, para que nos cuente un poco cómo ha sido ese impacto o ese contexto que han identificado en los niños. Andrea, esto sin duda ha sido un tiempo, un desafío para todos nosotros, para los niños, para las niñas, los adolescentes, los adultos, las personas de la tercera edad, un año lleno de mucho contraste, de diversas emociones, pero sin duda de muchos aprendizajes. Entonces, queremos que nos cuenten un poco desde el trabajo que vienen ustedes adelantando en el Ministerio de Educación Emocional y puntualmente, pues, lo que corresponde a la Dirección de Primera Infancia, cómo esa situación que han identificado en los niños y niñas a causa y en las familias a causa de esta situación que estamos viviendo por el coronavirus. Vale, Beatriz, mira, este espacio es muy importante porque nos permite reflexionar sobre aquellas cosas que están aconteciendo en la vida de las familias, en la vida, digamos, de las niñas y los niños. Yo quisiera como establecer como tres reflexiones allí importantes. Una tiene que ver con que las dinámicas cotidianas han cambiado y eso significa relacionarnos distintos, compartir un espacio que antes, digamos, lo utilizamos para el descanso, para estar en familia, y ahora estamos permaneciendo todo el tiempo compartiendo el mismo espacio, y allí digamos que se genera, ¿sí? Se fortalecen los vínculos, pero al tiempo también se generan muchas tensiones alrededor de esa relación que se establece. Entonces, las familias en ese cambio, digamos, de cotidianidad, han experimentado algunas situaciones muy importantes que tenemos que reflexionar y que yo creo que hace parte de poder promover cualquier propuesta para poder acompañar a las familias y a las niñas en este momento. Por una parte, quisiera allí plantear cómo al estar permanentemente
toda la familia juntos, pues empiezan a develarse o a hacerse más explícitos algunas tensiones relacionadas con el momento de la alimentación, con el momento de compartir los espacios, el momento de compartir los juguetes o materiales o aspectos, ¿cierto? Y esto se suma allí algo muy importante y es el siguiente elemento y es toda la carga emocional que muy seguramente Ana Rita y Ana nos van a compartir y entonces allí esa carga emocional que va a generar estrés, que genera angustia, que genera mucha tensión en relación con las prácticas de cuidado y crianza, ¿cierto? Y también allí pues empiezan a tener, a tratar de entender los ritmos de las niñas y los niños, pues empiezan a y es cargado o a las situaciones también, digamos, de pérdida de trabajo o de tensiones en el trabajo, pues exacerba un poco la situación. Entonces los niños están acostumbrados a estar en espacios amplios, a correr, saltar, poder ir a los centros de desarrollo infantil o los jardines infantiles o los colegios, encontrarse con otros pares, poder también allí disfrutar de otro tipo de experiencias. Están ahora en casa, un poco limitados, también con esa angustia que experimentan las familias en términos de no saber, digamos, los elementos que sí están y que pueden tener, digamos, contra el virus o no, entonces están limitando mucho toda la exploración, la experimentación, pero cuando pensamos en los niños y niñas de primera infancia, vemos a los niños y las niñas, pues que y allí estamos teniendo de alguna manera unas limitaciones que van a afectar su desarrollo, que van a afectar su, digamos, su exploración y también su aprendizaje, y esto, digamos, que está llevando también a una situación bastante particular. Lo otro que tiene que ver son cómo las familias, tratando de entender las dinámicas cotidianas que son toda la labor, digamos, del hogar, más el cuidado y la crianza y la educación de los niños y las niñas, más el trabajo en casa, que muchos de ellos lo están desarrollando, empiezan entonces allá a cruzarse y entonces cómo nos organizamos como familia para poder atender todas las demandas. Y si a eso le sumamos, ¿cierto?, el acompañamiento que están desarrollando las familias a las niñas y los niños en el proceso educativo, que sabemos que a veces no es tan sencillo, que a veces los niños no están dispuestos para hacer cierta u otra actividad, que tal vez no quieren comer en ese momento o que tienen, digamos, alguna necesidad muy específica en términos de que quieren jugar, quieren pintar, pero entonces es momento de organizarnos para atender las tareas de la casa. Allí entonces empiezan a generar una serie de tensiones que hacen que la convivencia y las relaciones en casa sean demasiado tensionantes. Y esto le sumamos entonces lo que ya hemos mencionado, el estrés, el miedo, la frustración que están viviendo las familias ante esta situación, pues digamos que esto es como una bomba que se va inflando y se va inflando y se va acumulando, y finalmente cuando tal vez el niño está acostumbrado a jugar, a saltar, a gritar, a correr en el espacio y ahora está limitado en un lugar, digamos, en su casa, en un apartamento, en una habitación pequeña, pues va a generar allí una tensión y va a terminar, digamos, exacerbando también allí algunas posibilidades de la familia y termina allí, pues, un grito o una respuesta poco, digamos, afectiva y asertiva ante la situación. Y esto está demandando, entonces, que la familia tenga allí, digamos, algunas dificultades en estos aspectos. Algo que nos han comentado bastante las maestras tienen que ver con el acompañamiento del proceso educativo, ¿sí? Muchas familias de niños y niñas en primera infancia, pues al tener que replegarse en sus casas, al estar trabajando en su casa, han tomado la decisión de que ellos pueden asumir como el proceso educativo de los niños y las niñas. Han tomado la decisión de retirarlos de alguna manera de los espacios educativos, jardines infantiles, entonces jardín infantil, hogares comunitarios y demás, y esto ha generado una, digamos, debilidad con esta situación. Y es que los niños y las niñas pues están teniendo, digamos, unas actividades que no permiten potenciar tanto el desarrollo como si lo harían a través de la orientación que una maestra puede brindar. Allí es importante, digamos, tener muy presente el valor de la educación inicial, el valor de contar con el apoyo y la orientación
una maestra o maestro que ha estudiado, que conoce a los niños y las niñas y que puede orientar muy bien ese trabajo cotidiano que pueden hacer las familias. Otro elemento fundamental que yo creo que es importante que analicemos son las tensiones que naturalmente, digamos, emergen en esa relación de cuidado y crianza, y alguna familia nos comentaba en uno de los espacios similares como esos que teníamos, y es, mira, el momento más tensionante que yo tengo con mi hijo es el momento de la alimentación. Y entonces, ¿cómo una maestra o un maestro puede empezar a acompañar a las niñas y los niños y las familias para que ese momento sea un momento educativo, pedagógico y se transforme esa situación de tensión en una oportunidad para conocernos, para aprender mucho más de allí? Otro aspecto importante allí tiene que ver con las interacciones, y es claro, mientras que mamá, papá, tío, hermano, abuelo están intentando desarrollar las tareas y las labores, digamos, de su trabajo desde casa, o atender también las labores y las tareas del hogar que también se han, digamos, aumentado significativamente, porque entonces hay que hacer un protocolo para la desinfección, un protocolo para la limpieza del hogar, para poder estar permanentemente limpiando y aseando las manijas de las puertas, los baños, pero muchos elementos, pues se limita también esa interacción con las niñas y los niños, y allí entonces ellos terminan pasando mucho tiempo jugando solos, como ya no tienen la posibilidad de encontrarse con otros pares y amigos, entonces terminan haciendo unas interacciones, sí con los objetos y tal vez con algunos materiales que se encuentran en casa, pero se van limitando, y las interacciones, recordemos que son fundamentales para potenciar el desarrollo. Entonces allí hay que hacer un trabajo muy fuerte, de ser también allí conscientes de cómo desde la familia podemos acompañar esos procesos de potenciamiento del desarrollo. Y por último, quisiera allí plantear también algo que en este momento está afectando bastante a las familias, y es tomar la decisión de poder activar la posibilidad de que las niñas y los niños regresen al escenario educativo. Y en esta idea de que podamos avanzar, ¿cierto?, hacia un regreso progresivo, gradual y seguro, ¿sí?, o implementar el esquema de alternancia, pues también genera mucho estrés y una carga emocional en las familias. Entonces, tomar la decisión, pero si tomamos la decisión y qué va a pasar, cómo está organizada la institución educativa, cuál es la comunicación que debo tener con los maestros, con los directivos, docentes, también allí todo el tema de cómo lograr cuando establecemos los protocolos para el antes y el regreso y el después de que los niños están en el escenario educativo, realmente si es un niño tan pequeño de primera infancia podría regresar, cuáles serían como los riesgos en los que estaría, y todo ese análisis también genera una carga emocional, ¿cierto?, que de alguna manera, y Ana Rita ahorita seguramente lo va a plantear, se traduce en miedo, en frustración, en angustia, y lo que necesitamos aquí es trabajar sobre la confianza, saber que estamos trabajando juntos, familia y escuela, familia y jardín infantil, familia y centro de desarrollo infantil, por lograr unos entornos y unos ambientes seguros, protegidos, donde los niños puedan desarrollarse, puedan crecer, puedan hacer eso que no están pudiendo hacer en casa, correr, gritar, saltar, explorar, experimentar, cumpliendo claramente todas las condiciones de bioseguridad, pero tratando de entender que son niños y niñas de primera infancia, que están movidos por su curiosidad, por su asombro, por su indagación, por ese deseo de conocer y explorar el mundo, y que allí nosotros, los adultos, maestros, maestras, familias, tenemos un rol importante para brindarles seguridad, contención y sostén para que realmente puedan continuar con la vida. La vida nos cambió a todos, y eso digamos que claramente tenemos que tenerlo allí muy presente. Pero tenemos que ir haciendo adecuaciones, tenemos que ir haciendo apropiación de protocolos, de hábitos, de costumbres que nos van a permitir preservar también nuestra vida y que nos va a permitir continuar, ¿cierto? Esto no puede detenernos, más bien es como tú lo decías, Beatriz, una situación que nos permite aprender mucho más y está haciendo un llamado frente a nuestro cuidado, ¿cierto?, a promover hábitos de vida saludable en los niños y las niñas, pero también a promover una conciencia muy fuerte de cómo nosotros, los adultos, las familias, los maestros, aportamos en ese potenciamiento del desarrollo, en ese aprendizaje de los niños y niñas, en esa seguridad, en ese autoconcepto, en ese entender que la vida continúa y que hay situaciones muy complejas que nos afectan a todos, pero que estamos aquí rodeados por personas que también nos brindan ese sostén que nos permite impulsar y superar las dificultades.
Yo creo que allí dejaría entonces como apenas trazadas algunas líneas de esto que venimos como movilizando y que venimos recibiendo también de las familias, de los niños y las maestras, para darle paso un poco a estas ya, digamos, como explicaciones y un poco más de profundización que seguramente Ana Rita y Ana nos van a hacer. Así que gracias, Beatriz. Andrea, muchísimas gracias. Creo que nos has hecho una radiografía o una contextualización muy detallada de cómo toda esta situación ha impactado en la vida de nuestros niños y niñas. Y retomo lo que tú dices, la importancia de seguir trabajando juntos, familia, hogar comunitario, familia, CDI, familia, escuela, que sigamos articulando esos esfuerzos para minimizar en tanto podamos el impacto de esta situación que, tú muy bien lo mencionabas, sin duda ha cambiado nuestra vida y debemos que readaptarnos a ella y por eso precisamente la importancia de hablar de las emociones y de la resiliencia en este espacio que desde aquí hemos diseñado. Muchísimas gracias, Andri, y ahorita retomamos cuando vayamos a abordar las preguntas del público que está conectado con nosotros. Les recuerdo a todas las personas que están aquí conectadas, estamos hablando de emociones y resiliencia en los niños y niñas antes, durante y después de la pandemia. Ya tuvimos la presentación de Andrea Suárez, subdirectora de calidad de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional, y continuamos ahora para hablar de las emociones, de las emociones que más hemos sentido y hemos experimentado en este tiempo y sobre todo cómo los padres de familia podemos acompañar a los niños y niñas en todo este tiempo. Entonces, para eso invito a la doctora Ana Rita Russo, directora del programa Pisotón, para que nos comparta una presentación y hablemos aquí sobre este tema. Ani, buenos días y bueno, el auditorio es tuyo. Gracias, Beatriz. Nuevamente un saludo muy especial a nuestras dos grandes invitadas, Andrea y Ana, y por supuesto a todos los que nos acompañan. Seguimos recibiendo ese gran saludo. Vamos a entrar entonces, emociones y resiliencia en los niños, niñas, antes, durante y después de la pandemia. Yo creo que las líneas que nos dio André me dan toda la entrada para iniciar el siempre, en todo momento. ¿Qué necesitan nuestros niños y niñas en todo su recorrido? Y por supuesto, André y Ana lo tenemos muy claro y todos los que aquí nos acompañan, maestros, madres comunitarias, padres de familia, ser deseados, acogidos y atendidos amorosamente. Gozar de condiciones adecuadas de salud y nutrición. Tener espacios y condiciones para potencializar su desarrollo. Ser respetados, escuchados y reconocidos como sujetos relacionales, pensantes, de derecho, diversos y en permanente desarrollo para consolidar su identidad. Pero el punto que nos planteaba André precisamente es este que vemos aquí, y es en todo momento los niños y las niñas necesitan gozar de diversos ambientes para favorecer su proceso de desarrollo. Y es ese hogar, como nos decía André, ese foco, ese escudo protector, pero luego el desplazamiento que irradia hacia los otros espacios familiares, la familia extensa, los abuelos, los tíos, que van acompañando en ese proceso y van fortaleciendo las relaciones afectivas. Los espacios escolares, los centros de desarrollo infantil, como nos decía Andrea, que van fortaleciendo el cuidado y el desarrollo y la educación integral, los de salud, los lúdicos y esos espacios públicos que nos enseñan a vivir en convivencia. Y aunque ella normalmente usa esta palabra y me la enseñó, estamos haciendo zoom. En el mundo externo no vamos a descuidar en este caminar los factores intrínsecos, los factores internos, esos endógenos con los que todos nacemos, y es esa integración de ambos factores lo que genera la gran organización, esa gran organización, la siguiente que todos buscamos, que es el hermoso ser. Esa forma de sentir, de pensar, de actuar, que se va generando en estos dos factores donde lo interno y lo externo se integran para esta gran consolidación. Y en la educación emocional siempre buscamos eso, que se vayan organizando vínculos afectivos seguros, conocimiento de las emociones y su regulación, los aprendizajes sociales hasta consolidar una identidad. Y entonces decimos el ayer, André, tú nos lo planteabas pero muy importante en este caminar, y es como todos los niños y niñas necesitan esto relacional, estos ambientes que van organizando su sano desarrollo. Y son múltiples los roles que cada uno de nosotros vive, pero lo vivíamos también en múltiples espacios.
Eran diferentes espacios donde íbamos en este caminar, donde íbamos reconociéndonos, integrándonos y organizándonos para esta estructura mental. Sin embargo, hoy tú no lo plantearas claramente. Estamos ante un real, ante una pandemia que nos afecta en diferentes ámbitos. Y nos lo decías muy claramente y lo vemos cómo todos estos espacios se fueron a uno solo, se fueron al espacio del hogar, cómo eso que nos mostraba, que son los resultados y que están puestos ahí, emocionales, que estamos viviendo y que están viviendo nuestros niños y niñas, son producto de las ansiedades por la incertidumbre, por el temor al contagio y por uno que nos poníamos en la línea final, es el temor a regresar nuevamente a la escuela o a los centros de desarrollo, a contagiarse. La irritabilidad, nos lo planteaba muy claramente al estar todos juntos en el mismo espacio, pero también la mayor de ellas producto de la frustración. Son muchas, pero muchas las frustraciones que están viviendo nuestros niños, niñas y jóvenes, desde lo relacional, desde los amigos, desde la misma escuela. No creíamos que los adultos íbamos a oír alguna vez a un niño gritar, escuela, ¿dónde estás? Quiero ir. Y esto realmente es una necesidad desde lo humano y lo relacional que los niños ya lo están pidiendo. Y por supuesto la tristeza por las pérdidas y las privaciones. Ya muchos atravesaron la pérdida de los seres queridos, pero son muchísimas las privaciones que ellos están viviendo. Múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Y a manera de meme lo podemos ver porque necesitamos del chiste y esto para poder manejar todo lo que estamos viviendo. Y ahí es donde vamos a ver cómo esta interferencia va a depender de la posición de la persona o del sujeto frente al hecho, de las capacidades que tiene para defenderse y para hacerle frente, de su momento de desarrollo. No es lo mismo los niños, las niñas, los adolescentes, de la historia misma, de todas las interferencias que haya vivido, pero sobre todo de esa representación mental que tiene. Y ahí es donde Ana nos va a llevar de la mano, pero de la forma hermosa y amena que ella dicta las conferencias, como ante estas crisis, algunos despliegan recursos para afrontarlas y son muy resilientes, pero otros necesitan el apoyo del mundo exterior. Por eso sí queremos pedirles acompañar a nuestros niños y niñas, adolescentes durante el aislamiento, sin descuidarnos a nosotros mismos. Tomar acciones adecuadas, reconocer los cambios emocionales. Una vez reconocido, validado y atendido, tomar lo mejor de ello para irlo regulando, porque André, antes de empezar, nos decía, son grandes los aprendizajes que hemos tenido durante este espacio. Y además, grandes los logros como este, tener a Ana aquí en este momento para nosotros realmente es de gran satisfacción. Y entonces vemos lo que decías ahorita, André, dos grandes focos. Lo primero, que es lo sintomático, que empezamos a verlo, digamos, en los primeros meses, miedos exacerbados, algunos niños hiper, otros hipoactividad, o sea, niños que están aislados, no se mueven, están muy quietos. El niño demostrar para los padres, pero como siempre digo, ese es el que más sufre. Ese, mírenlo más, del que aquel que externaliza lo que está sintiendo. Irritabilidad, mal humor, cambios permanentes de los estados de ánimo, cambios en las situaciones de sueño, como decías ahorita, de alimentación, tendencia al aislamiento, conductas regresivas, pero en las últimas semanas, inclusive les diría, de un mes y medio para acá, hemos visto que se han exacerbado estados depresivos silenciosos, que es preocupante porque ahí es donde vienen esas ideas de muerte y las ideas suicidas, pero además fragmentaciones de la realidad y tendencia a la desrealización, sobre todo en preadolescentes y jóvenes. Entonces, la encuesta del pulso social del DANE nos lo mostraba a finales de octubre, como de cada 10 colombianos encuestados, 6 tienen síntomas importantes o sentimientos relacionados con la afección de la salud mental y de la salud emocional. Y como los menores de 24 años reportaron lo mismo que nos reportó la encuesta de salud mental, somatizaciones, dolores de cabeza, estomacales, pero también mayores índices de irritabilidad. Y por supuesto, las mujeres tienden a reportar mayor prevalencia, en especial en aspectos como el cansancio, la tristeza y las dificultades para dormir. Por eso debemos descubrir las emociones y las necesidades de nuestros niños y niñas, porque ellos actúan lo que no pueden poner en palabras. Eso es lo que nosotros llamamos mecanismos de defensa. Se defienden de lo que están sintiendo y lo hacen a manera comportamental.
Por lo tanto, los padres a veces no alcanzan a captar que son sus emociones y terminan castigados comportamentalmente cuando realmente tienen un gran malestar. Los psicólogos decimos el síntoma vela el sentir de nuestros niños y niñas, pero si miramos de cerca podemos revelar esta tienda de disfraces, estas defensas que los niños se vienen poniendo, el disfraz de avestruz, de payaso, de tiranosaurio rex, inclusive de alacrán. Duele muchísimo porque es esa vuelta hacia sí mismo, ese autocastigo que estamos viendo en ellos y en ellas. Ayudarlos a expresar lo que sienten, entender y validar sus emociones, atender y dar respuesta a sus necesidades, contener las expresiones y tratar de que no se desborde. Pero cuando no puede ponerlo en palabras, ayudémoslo. Démosle el tiempo necesario, que utilicen sus medios, su pintura, el dibujo, el arte, como decía André, estas expresiones que ellos normalmente lo pueden hacer para que lo vayamos viendo y sobre todo nosotros regularnos, ese concepto de corregulación, porque sabemos que también estamos atravesados por la misma situación. Y en ese sentido podemos decir yo también me siento así, no tengamos miedo, es un real, como hemos dicho, y el mañana, ahí es donde viene la subjetividad. En ese mañana nos espera la interferencia y la subjetividad, porque una de las características importantes del humano es aquello que llamamos subjetividad, que aquí en Barranquilla decimos el que lo vive es el que lo goza. Cada uno desde su lugar, el encuentro con la realidad va a tener su propia representación. Igual que la interferencia depende de lo constitucional, de aquel equipaje con el que venimos, de los diferentes momentos del ciclo vital, de las interferencias que ya se han vivido, pero de cómo enfrentamos la pandemia, que realmente estuvimos para hacerle frente. Lo económico, que no lo había nombrado, pero que también está atravesando muchísimo la vida de los padres, de los niños, de la familia en general, para poder hacer frente a esta situación. Y es por ello que cada uno en esa subjetividad lo va a vivir desde su lugar. Para algunos eso nunca pasó, para otros no lo dejan ir porque lo ven con lupa, pero esperamos que para todos, como lo decía Andrea ahorita, una vivencia que aunque dio muchos aprendizajes, no quisiéramos repetir. Estamos convencidos que si damos espacio a la subjetividad de los sentidos, es posible la resignificación emocional de lo vivido. Gracias y doy entonces el paso a Ana, que ya nos va a dar este gran cierre de resiliencia para acompañar a nuestros niños, niñas y jóvenes en esta pandemia. Así es, Ana Rita, ya vamos a continuar con Ana Forés. Mil gracias por darnos todo ese encuadre de las emociones que hemos sentido y principalmente cómo nuestros padres de familia y los maestros pueden identificarlas, darles esas luces para que puedan identificar qué es lo que nuestros niños están sintiendo, porque como bien lo decías, lo que no pueden poner en palabras lo actúan. Y también muy importante cómo acompañarlos, cómo permitir que este momento contenerles a ellos sus emociones y que sea una oportunidad también de aprendizaje. Por eso ahora vamos a pasar con Ana Forés, quien desde Barcelona está conectada con nosotros y a ver un poco más sobre eso, sobre la importancia, Ana, en este contexto de la resiliencia. Ustedes, bueno, desde España también viviendo mucho esta situación con unos picos muy altos. Nuevamente, ahorita conversábamos de que vuelven allá a tomar ciertas medidas para disminuir el contagio y el rebrote que están viviendo. Entonces, desde esa experiencia, Ana, que tú tienes en el trabajo con todas las familias, porque es importante en este contexto hablar de la resiliencia. Te dejo entonces con todas las personas que están aquí conectadas con nosotros. Pues muchas gracias. Después de escuchar a Ana Rita y a Andrea, ya poco puedo aportar. Bueno, yo aportaré, mira, me he traído pisotón para que Muy bien, qué alegría verlo. Hablaré desde pisotón, ¿vale? Entonces, pisotón tiene ahí sus dos zapatillas, ¿no? Sus zapatos, ahí está. Y en uno de los zapatos de pisotón me trae aquí una notita y me recuerda, ¿no? Lo importante de las raíces, ¿no? Justamente en este momento que estamos viviendo, ¿no? Como estaban diciendo excelentemente Ana Rita y también Andrea, ¿no? Tenemos que entender que esto es un proceso
que esto es una vivencia que tenemos que transitar y eso también es un mensaje que nos lo tenemos que hacer a nosotros, pero también se lo tenemos que hacer a nuestros chicos y nuestras chicas. Para hacer el proceso de resiliencia es muy importante entender que vamos a transitar, ¿no?, por esta situación, ¿no? Pero esta situación no es definitiva, sino justamente forma parte de ese proceso, ¿no?, de la vida, ¿no? Como cuando pasamos por cualquier otra adversidad, ¿no?, que pasamos por ese proceso, ¿no?, pero que hay un final, ¿no? Y el final puede ser, ¿no?, como nosotros queramos o diseñemos que quiera ser, ¿no? Y eso yo creo que es súper fundamental, ¿no?, para explicarnos y para que se expliquen nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando un niño o una niña, por ejemplo, vive, pues eso, una adversidad más de la naturaleza, no sea un terremoto, un tsunami, ¿no?, o un huracán, ¿no? ¿Qué se les hace hacer a los niños? Pues se les hace dibujar, por ejemplo, su casita antes de, ¿no?, pues de este tsunami, ese huracán, esa situación, ¿no? Ahora se les hace dibujar durante, ¿no? Y después se les dice, depende de la edad, pues cómo será tu casa, pues mañana, dentro de 3 años o dentro de 5 años si fueran más mayores, ¿no? Entonces, ¿qué entienden los niños? Los niños lo que entienden es que antes su casita era así, que durante, ¿no?, pues a lo mejor es más minimalista y más en blanco y negro, pero cuando dibujan la siguiente, ¿no?, entienden que hay un futuro, entienden que hay un mañana, ¿no? Eso que Ana Rita explicaba tan brillantemente. Entonces, hacerles entender a los niños de manera gráfica, ¿no?, de manera metafórica, ¿no?, que esto es parte de un camino que estamos haciendo, ¿no?, pero que es cuestión de transitarlo, ¿no?, para llegar a un mañana, ¿no?, y que ese mañana, ¿no?, no tiene por qué ser peor, sino que puede ser más esperanzador, ¿no? Eso ayuda mucho a ese proceso de resiliencia, ¿sí? Entonces, vamos a conectarnos con qué queremos de nosotros mismos. O sea, la realidad no la podemos cambiar, la pandemia está aquí, nos ha tocado vivir esto, nadie lo quería, pero nos toca vivir esto. Pero cómo vivo esta pandemia sí que es una decisión mía. Si yo vivo la pandemia como, oh, pobre de mí, víctima, ¿no?, que soy, que injusta es la vida porque me ha tenido que tocar a mí, o, bueno, esto es lo que nos toca vivir, pero yo, ¿no?, pues diseño, por ejemplo, momentos de estar con mi familia que en el día a día a lo mejor no tenía tiempo de hacerlo. Entonces, vamos a distribuir, ¿no?, como decía Andrea muy bien, es un tema de flexibilidad, ¿no?, de adaptación, ¿no?, a esta nueva situación, ¿no? Entonces, vamos a flexibilizar y a lo mejor vamos a marcar otras maneras de relacionarnos en casa y sea como sea, a tal hora todos vamos a reír juntos o todos vamos a jugar juntos o todos vamos a comer juntos, ¿no? Vamos a establecer unas nuevas normas, ¿no?, porque nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, pero decidimos nosotros cómo hacerlo, ¿eh? La resiliencia no es adaptación, sino que es transformación. Entonces, vamos a flexibilizarnos, ¿no?, esta manera de relacionarnos como familia y vamos a establecer qué queremos. Por tanto, una de las cosas fundamentales es tomar conciencia, ¿no?, de esta cosa que estamos transitando, de este proceso que estamos haciendo, pero sabiendo que hay futuro, ¿no? Antes decía a Ana Rita perfectamente y a Andrea, ¿no?, tenemos que transformar el miedo en confianza, ¿no? Y la confianza empoderada también en cada uno de nosotros, ¿no?, de apostar por ese futuro, de qué queremos, ¿no?, qué hacer con todo esto. La otra zapatilla que nos trae Pisotón es la palabra detenerse y parar a escuchar, ¿no? Nosotros hemos hecho 2 investigaciones sobre resiliencia en esta época y justamente lo que decían las familias es que este momento les había servido para priorizar, ¿no?, para detenerse y decir, a ver, ¿estoy haciendo en la vida lo que quería hacer? ¿Estoy teniendo la relación, pues, con la pareja, con mis hijos, con mis mayores, como yo quería? Claro, cuando vemos la fragilidad del ser, ¿no?, que somos tan vulnerables,
nos hace apreciar mucho más la vida, ¿no? Entonces, priorizamos aquello que es realmente importante, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos cuidado de más, ¿no? A personas que a lo mejor no habíamos cuidado o habíamos descuidado, ¿no? Entonces, la resiliencia también tiene que ver con esa introspección que hemos dicho también y también esa red de apoyo que también salía hace un momento, ¿no? Esa red entre escuela, familia, ¿no? y comunidad. Por ejemplo, muchas de las soluciones, ¿no? que se están dando durante esta situación es abrir los espacios de las escuelas. O sea, que se pueda educar en una biblioteca, que se pueda educar en un parque, que se pueda educar en un museo, que se pueda educar en diferentes espacios justamente para favorecer, ¿no? nuevos escenarios de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué más nos trae Pisotón? Vaya, Pisotón nos trae aquí también otra palabra, ¿no? Que significa esa red que estábamos hablando ahora, ¿no? Y esos abrazos, ¿no? Claro, durante la pandemia no hemos recibido muchos mensajes, eso, pues que no podemos abrazar, que no podemos besar, ¿no? Entonces, si ese abrazo no se puede hacer, ¿no? Y tenemos que dar espacio para que las emociones se puedan expresar, ¿no? Ana Rita lo decía perfectamente, ya sea con dibujos, ya pueden ser con muñecos, ¿no? Ya puede ser ¿no? Pues a lo mejor tener una mascota que puedan abrazar y que le puedan explicar, ¿no? Todo aquello que están sintiendo, ¿no? Todo aquello que les está ocurriendo, ¿no? Esos son diferentes técnicas para eso, poder canalizar esa expresión, ¿no? O que nos pueden decir, es que estoy triste o que estoy frustrado. Bueno, frustrado no te lo dirá un niño pequeñino, pero que estoy triste sí, ¿no? Entonces, permitir sentir esa tristeza, ¿no? ¿Qué te hace decir que estás triste, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa tristeza, ¿no? Indagar un poco de esa emoción, ¿no? Para saber qué puede haber ahí detrás, ¿no? Y ahí nos trae de la boca, Pisotón nos trae de la boca las palabras amables, ¿no? Las palabras amables. La resiliencia se teje justamente de palabras amables y, por tanto, también dando tiempo para escuchar y para escucharnos, ¿eh? Darnos tiempo para sentirnos, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Porque si no, no podremos cuidar a los demás, ¿no? Y no podremos cuidar a los pequeños, ¿no? Y dar tiempo también, eso, para escuchar a los más peques o a la pareja o a la familia extensa, ¿no? Y ese tiempo lo tenemos que priorizar, ¿no? Y rescatar. Y aquí arriba, ¿qué nos trae el señor Pisotón? Pues nos trae el tomar buenas decisiones, ¿no? Este tiempo de pandemia nos ha dicho también la gente que les ha ayudado a eso, a priorizar, a calmar, ¿no? A tomar ese tiempo y también a tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y focalizar la mirada en lo que sí podemos hacer, no focalizar la mirada en lo que no podemos hacer. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y que a lo mejor no habíamos hecho porque antes no teníamos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo redistribuimos ese tiempo para asegurar poder hacer lo que queremos hacer con quien queremos hacerlo? Pues nada, a tejer la resiliencia poquito a poco, ¿verdad, Pisotón? ¿A que sí? Ahí vamos. Ya está, ¿eh? Sí, Ana, qué alegría ver cómo desde Barcelona Pisotón es quien nos está trayendo todos estos mensajes de resiliencia con esa manera tan creativa que tú tienes siempre de hacernos llegar esos mensajes y de hablarnos especialmente de este tema. Un gusto ver que Pisotón aún está allí contigo, acompañándote y que lo tienes muy cuidado a través de todos estos años. Muchísimas gracias, Ana. Y te cuento que hemos recibido muchísimos mensajes. La gente está muy participativa aquí en el chat de la transmisión. Nos dicen, excelente tema, mil y mil gracias. Muchas gracias por tanto. Qué alegría verte, Pisotón. Hermosos recuerdos. Gracias inmensamente. Venus Liliana García, del Hogar Comunitario Sonrisitas de Palermo, Huila. Gracias por su enseñanza. Excelente tema y capacitación. Entonces nos están viendo desde diferentes partes de Colombia, también nos han reportado que nos están viendo desde México. Las ventajas de estos espacios que podamos
conectarnos desde Barcelona, desde Bogotá, desde México, desde Huila, desde diferentes territorios, no solo aquí en Colombia, sino también en el mundo. Ana, y de verdad, un gusto de lo que nos comentabas. Quiero quedarme con la palabra transformación entre todo lo que nos dijiste. No, la resiliencia no es adaptación, es transformarnos, y es un mensaje que me parece más que pertinente para compartir con todas las personas que están aquí conectadas con nosotros. Quiero invitar entonces también a que me ayuden a poniendo en pantalla a Andrea y a Ana Rita para comenzar este conversatorio. Hemos recibido ya aquí preguntas de nuestros asistentes. Y quiero empezar, Andrea, de pronto con una dirigida para ti, que nos las envían aquí en el chat, y nos dicen: ¿qué hacer con los niños que ha vivido este proceso limitante de la pandemia y se encuentra con la noticia que el colegio donde ha estudiado va a cerrar para el próximo año? Digamos, un tema que ha afectado muchos colegios que se han visto en esta situación tan difícil y que, bueno, toman estas decisiones que seguramente no son nada fáciles para las directivas en una institución educativa. Pero ¿qué le podemos decir a Cindy que nos envía este mensaje? Bueno, mira, como tú lo has mencionado, Beatriz, la situación ha llevado a que varias, digamos, prestadores de servicio, de educación privada sobre todo, pues tomen la decisión de no continuar porque se han afectado financieramente y porque la situación realmente ha generado allí, digamos, unas tensiones muy importantes. Es necesario hacer un trabajo con las familias y un trabajo con los niños y las niñas, ¿cierto?, para poder entender qué es lo que está ocurriendo, qué va a pasar el próximo año donde no vamos a encontrar el mismo lugar, donde tal vez no vamos a volver, y allí un ejercicio, un ritual de agradecer por el espacio, de agradecer por la experiencia, y de poder allí entonces generar como un cierre de ese ciclo en el cual convivimos, en el cual logramos tener, digamos, unas experiencias maravillosas, pero también acompañar a las familias para que tomen la decisión de asegurar el derecho a la educación, ¿sí? Como lo mencionábamos al inicio de este espacio, la vida nos ha cambiado a todos y ha generado múltiples transformaciones. Y decisiones como esta impactan a un talento humano que ha estado siempre allí dispuesto a acompañar y a dar lo mejor, a unos directivos que han intentado hacer lo necesario para lograr sobrellevar la situación, y a unas familias comprometidas con una institución, comprometidas con su proceso de educación de los niños y niñas, y unos niños que, digamos, tienen allí también unas expectativas importantes. Por eso hacer un cierre de agradecimiento, de agradecer la experiencia, de poder acompañar en ese ritual de agradecimiento y de cierre de ciclo, para que ellos puedan también entender y asimilar los cambios que vienen, digamos, suscitándose. Pero también poder hacer una invitación importante a los directivos para que revisen de estas, digamos, acciones que viene liderando el gobierno nacional, para ver si se pueden, digamos, plegar alguna de estas soluciones que se están brindando para no cerrar, sino poder mantenerse y continuar. Y si ya es una decisión, digamos, que ya ha pasado por todos los análisis y por todas las posibilidades como de encontrar alguna salida, pues ya es, digamos, hacer un trabajo muy fuerte para que los niños comprendan los cambios que se avecinan y, sobre todo, insisto, asegurar a que las familias pues puedan también ubicar otros escenarios educativos, porque lo más importante aquí es que los niños puedan contar y se les pueda asegurar su derecho a la educación. Entonces allí como un mensaje muy importante de cómo trabaja una familia y una institución educativa para rodear a los niños, pero también para encontrar caminos para asegurar sus trayectorias educativas. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Andrea. De verdad, sí, tratar de agotar hasta el último recurso que las directivas de las instituciones educativas puedan tomar, y como muy bien lo dices, apoyarnos, digamos, en todas estas oportunidades que bien desde el gobierno se están brindando, y los maestros seguir y dar continuidad a ese apoyo emocional a los niños en este proceso. Ahora, quiero otra pregunta que nos las comparte Teresa Frías. Nos dice: Ana Rita, de pronto nos puedes ayudar tú con esta pregunta. Ella nos dice: ¿cómo podemos ayudar? Vivo un caso especial y me acabo de enterar la entrada en crisis de un joven, sus padres viviendo su propio estrés y tener que afrontar la crisis de su hijo. Entonces, esas situaciones familiares que, bueno, muy bien nos lo decías también en tu presentación, pero ¿qué más le podemos decir a Teresa en este caso, cuando el joven entra en crisis y sus padres también están viviendo
esa situación a través del estrés. Ahí en estos casos, como decíamos ahorita, el cuidado al cuidador, y necesitamos esa red de apoyo, Teresa, es decir, si se necesita aquel que acompañe en principio a los padres para que los padres puedan acompañar a su hijo, porque además eso se vuelve igual que el boomerang, pero no de amor, es el boomerang del estrés. En ese caso se devuelve la ansiedad que vienen viviendo los padres al ver la ansiedad de su hijo, porque el amor tan grande hacia ellos queremos que estén regulados, que no vivan estas situaciones, y muchas veces la ansiedad de los padres se convierte en agresión, porque el miedo tan grande de lo que están viendo quieren contenerlos a la fuerza y lo que hacen es expresar la agresión. Entonces yo te diría que hagamos una gran red hacia afuera, acompañar a estos padres primero, escucharlos en lo que vienen sintiendo y en sus angustias, para que ellos también puedan escuchar a su hijo, y al mismo tiempo si alguien puede brindarle ayuda al joven también, o sea, porque es lo que está ocurriendo, o sea, al mismo tiempo la familia está viviendo estas situaciones de estrés, están atravesadas por las circunstancias que están viviéndolos todos al mismo tiempo, y no hay quien dé el apoyo, no hay quien sostenga. Por eso decíamos cuidar sin descuidarnos, y nosotros también necesitamos que nos apoye. Entonces las redes de apoyo en este momento son muy, muy importantes, y poderlas generar alrededor. O sea, como decía André, con relación a los maestros, con relación a quienes acompañan a los niños y niñas, y con relación a esos puntos tan importantes que nos plantaba Ana, de transformación, pero también de tramitación, como ella bien nos decía en estas circunstancias. Gracias, Ana Rita. Allí las redes de apoyo. Vemos lo importante eso desde el mensaje que nos daba Andrea al inicio, de familia, escuela y comunidad, para poder brindar ese apoyo y ser el sostén para los jóvenes en estos momentos. Quiero continuar con otra pregunta que se envía del Millanet. Delmi es una aliada que nosotros tenemos en Plato Magdalena, como muy bien ella lo acaba de poner aquí en el chat, y participó en Pisotón hace muchos años, y ha seguido muy activa y participativa en todas las actividades a través de todo este tiempo. Y ella nos pregunta, y quiero dártela a ti, Ana, su pregunta es, ¿qué estrategias son apropiadas para ayudar a los niños a readaptarse después de un aislamiento tan prolongado? Entonces, empecemos con Ana, y no sé si de pronto Andrea o Ana Rita después quieran complementar algo sobre esta pregunta. A ver, como nosotros sí que empezamos el colegio ya en septiembre, lo que más nos ha maravillado es que los niños han tenido muchas ganas de volver al colegio. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Igual que los universitarios también, que las pocas clases que pudieron hacer presencial, también se notaba esa motivación, ¿no?, por ir a clase. Entonces, eso hay que aprovecharlo al máximo. Los niños tienen una capacidad de adaptación increíble, son mucho más plásticos y flexibles que muchas veces nosotros mismos, ¿no?, como adultos. Entonces, es también la vivencia que nosotros hacemos, ¿no?, de esa situación. Si nosotros le ponemos naturalidad, ellos lo vivirán con naturalidad, ¿no? Evidentemente, la entrada a los centros, ¿no?, pues tienen sus protocolos, ¿no?, y tiene otros rituales, ¿no? Pero bueno, esos rituales pasan a ser de la cotidianidad, y entonces en sí hay más miedo o más desconfianza por los adultos que no por los críos. Los niños necesitan eso, los niños necesitan jugar, moverse, y lo máximo del aire libre que podamos, y el menos estrés posible, porque a este bicho el estrés le gusta. Entonces, cuanto más estrés, peor para nosotros y para nuestra salud. O sea, confianza y calma, y hacer lo posible. Así es, no sé si de pronto Andrea o Ana Rita, alguna de las dos, quiera también complementar a estas estrategias que nos proponía Ana. Yo quisiera agregar algo que Ana, pues digamos, lo menciona, y es ese deseo de los niños de querer volver, ¿cierto?, a estar con sus compañeros, a ver a sus maestros, a compartir en otro espacio, a cambiar de dinámica, y eso se le suma algo muy importante, y es la conversación. Creo que es importante conversar con las niñas y los niños, de permitirles que ellos expresen sus emociones en relación a la idea de volver, por qué consideran que es importante volver, y también hablar sobre esos cuidados que debemos tener en ese retorno, para que ellos también vayan apropiando y siendo un poco, de alguna manera, digamos, como conscientes del momento que estamos viviendo, y preparándose y disponiéndose, imaginándose, un poco recreando
cómo va a ser ese reencuentro, qué precauciones vamos a tener, cómo conversar con los amigos. Hace poco escuchaba a una compañera del ministerio y su hijo ya empezó el plan de regreso progresivo bajo el esquema de alternancia, y los niños en el descanso se han dado la tarea de jugar, hacer muecas y tratar de descubrir qué muecas estoy haciendo bajo el tapabocas. Y es otra forma de interactuar. Entonces, no es que me siente aquí a esperar, pues porque no podemos jugar o porque mantener un distanciamiento, sino realmente es una interacción distinta, donde hay juego, donde hay complicidad, donde hay reto. Y allí entonces, esto fue posible gracias a conversaciones que estuvieron en casa, donde los niños también plantearon alternativas que les permitió también asumir y prepararse para ese momento. Yo creo que eso es fundamental, la conversación en casa. Súper, súper, André, y precisamente pusimos ese reto en Pisotón ya, a ver cómo eran esas expresiones, ¿verdad? Y el eslogan es: el tapaboca tapa la boca, pero no tapa el corazón. Entonces, en ese sentido están todas esas expresiones, pero sí quisiera de pronto, Beatriz, para hablar de aquel niño cuyo miedo es superior al deseo, cuya sillita de miedo está aquí, se puso delante del deseo. Entonces, como decíamos en una de las diapositivas, darle tiempo a ese niño, que el miedo es superior, porque sí necesitan, y además que se ha fusionado miedo y dependencia. Son niños que ya habían pasado la ansiedad de separación, que ya habían roto con esa dependencia absoluta, y por el temor volvieron a la dependencia. Entonces, a eso darle el tiempo a que se dé el proceso, y como realmente nos plantean Ana y André, la palabra cura y la palabra organiza, y eso les va a ayudar, pero darles un poquito más de tiempo. Ani, eso es muy importante, eso que nos dice, creo que responde también a una pregunta, un comentario que nos hacen aquí en el chat, y ella nos dice: yo les quiero comentar, mi hijo, cuando yo le hablo de volver al colegio, llora y dice que no quiere ir porque hay COVID, donde él antes le encantaba ir al colegio. En ese caso, ¿qué puedo hacer allí? De pronto, no sé si queramos complementarle algo más, pero creería yo que ya lo que compartíamos aquí daba respuesta a lo que nos pregunta Ana en nuestra transmisión. Completamente, y sobre todo André dio la respuesta desde la palabra y de darles el tiempo que necesitan, ¿verdad? Y saber, todas las medidas se tomaron precisamente, oportunamente. Entonces, cuando nosotros tuvimos todo el aislamiento social, fue precisamente por el desconocimiento. Como decía ahorita Ana, ese bichito se coge el estrés, es decir, ya tenemos conocimiento del bichito, algo de conocimiento. Entonces ya sabemos que en este momento ya no va a ser ese aislamiento completo, sino el distanciamiento social. Cuando los adultos, el Ministerio de Salud y de Educación empiezan a dar estos pasos, porque sí se puede. Yo le agregaría algo allí importante, y es la confianza que nosotros como adultos le debemos de alguna manera también generar a los niños y las niñas, de que es posible. No, y ya Ani lo planteaba con démosle tiempo, y es importante todos darnos tiempo nosotros como familia para la idea, darnos tiempo para poder llevarlo a cabo, darle tiempo al niño para que lo madure, pero sobre todo generarle confianza. Vamos a estar bien, y colocar todos los escenarios para que él también pueda de alguna manera decir: mi familia me está apoyando, estamos todos convencidos que es la mejor decisión, y no tratar de forzar, porque cuando forzamos tal vez lo que vamos a hacer es que ese miedo pueda crecer, y lo que no queremos es eso. Queremos es que vayamos porque realmente sentimos una necesidad, sentimos que es una oportunidad. Claro que sí. Sí, creo que eso va también, Andrea, mucho con lo que nos decía Ana, de la transformación y de la esperanza, desde cómo nos visualizamos eso que viene más adelante, que sea realmente esperanzador para todos nosotros. Yo creo, chicas, ya yo aquí en la confianza, que ya estamos llegando al final de esta transmisión. Ya llevamos más de 50 minutos conectados aquí hablando de las emociones y la resiliencia, y podríamos quedarnos mucho más tiempo, las personas muy participativas, y agradeciendo el espacio, la oportunidad, todos los aportes que les han hecho llegar. Entonces quisiera invitarles ya para cerrar un mensaje final para todas las personas que están conectadas con nosotros. ¿Quién quiere iniciar? No todas al tiempo, no todas al tiempo. Si te parece, André, iniciamos contigo. Sabemos que han sido días, semanas y meses muy difíciles, muy complejos, pero creo que ha sido la posibilidad también de conocernos más, de conocer más nuestra familia,
de fortalecer las relaciones también, de demostrar que tenemos muchas capacidades para salir adelante, para sobrellevar las dificultades y superarlas. Y creo que necesitamos seguir convencidos de que es posible avanzar, de que realmente tenemos que rodear a las niñas y a los niños para brindarles esa seguridad que en tanto requieren, pero también esa protección y esa posibilidad de seguir creciendo, soñando, explorando, experimentando. Y así entonces nosotros los adultos, desde el lugar en que nos encontremos, si somos mamás, papás, tíos, abuelos, si somos tomadores de decisiones, si somos funcionarios públicos, tenemos un compromiso con las niñas y los niños para poder, con nuestro ejemplo, para poder desde la palabra, desde el afecto, mostrar que juntos podemos hacerlo muy bien y salir adelante. Ese sería mi mensaje, Beatriz. Juntos hacerlo muy bien y salir adelante. Muchísimas gracias, Andre. Un placer nuevamente tenerte en este espacio y por tu tiempo y tu compromiso con Pisotón y con los niños y niñas de nuestro país. A ustedes mil gracias, de verdad, un espacio maravilloso. Gracias siempre por la invitación. Con mucho gusto. Y desde Barcelona, Ana, ¿qué nos quieres compartir ya para cerrar este espacio con todas las personas que tenemos conectadas? Sí, tomaré una de las preguntas que decían que era importante contestar, de María Parra, que decía eso, cuando un niño de 5 años ha comenzado a rechazar las actividades en casa, ¿no? Porque dice que una cosa es la escuela y otra cosa es casa y mamá no es la maestra, ¿no? Pero también como son niños de 5 años podemos jugar a simular, ¿no? Y si fuéramos, ¿no? Y si, ¿no? Vamos a jugar a la simulación, ¿no? O explicarle claramente, decir, bueno, pues ahora la escuela, la tarea de la escuela la tenemos que hacer aquí, ¿no? Y mamá está aquí para apoyarte, o papá, o quien sea, ¿no? Está aquí para apoyarte. Tú eres el que tienes que aprender, ¿no? Pero yo estoy aquí para cuando tú me necesites, ¿no? Y vamos a ver. O les explicamos o simulamos ese easy, ¿no? Y sí, ahora vamos a... ¿no? Y en ese juego, en esa parte lúdica, los niños enseguida se enganchan más fácilmente, ¿no? Y como mensaje, yo creo que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Para sobrellevar este momento. Entonces, tenemos que tirar de esos recursos que hemos estado tejiendo durante toda nuestra vida y poner esa fuerza, ¿no? Y esa esperanza en ese mañana que va a llegar. Entonces vamos a transitar esto lo mejor que podamos y surfemos la ola. Surfear la ola. Yo cerraría con la frase del medio, que integraría mucho lo que nos han planteado Andre y Ana, y es como en medio de la penumbra, pero sobre todo de la claridad, como lo dijeron ellas, de la mente infantil, y ese mundo exterior de todos nosotros, como dice Andre, que permitirá en algún momento encender la luz de la penumbra, pero que no queremos que apague la claridad encontrada por ellos y ellas. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes y yo en nombre de todas las personas que están conectadas, que nos han agradecido mucho, incluso hasta nos han escrito que hay que hacer una segunda sesión porque el tema es muy importante y da para largo. Agradecerles de verdad por todo lo que nos aportaron aquí, por todos los consejos, por todas las recomendaciones y porque a través de este espacio le brindamos a los padres de familia y a los maestros esa oportunidad para aliviar las tensiones de sus hijos, para contenerlos y para que seamos más resilientes en toda esta situación que nos ha puesto a prueba en diferentes escenarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y también a todas las personas que están conectadas con nosotros a esta transmisión. Gracias por estar aquí, por regalarnos esta hora para aprovechar este espacio. Recuerden que esta transmisión queda grabada en el mismo enlace con el que entraron. Pueden volver a repetirla, la pueden compartir. Igualmente, la publicaremos en nuestras redes sociales para que quienes no alcanzaron a estar aquí conectados puedan tomarlas nuevamente y extender la invitación para que visiten la página web del programa Pisotón con muchos contenidos, juegos, canciones, muchísimas actividades para aprovechar y hacer con los niños en todo este tiempo y, por supuesto, nuestras redes sociales. Aquí en la parte de abajo ya nuestras transmisiones están nuestras cuentas en Facebook, en Twitter e Instagram. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de tarde todos ustedes en cada una de sus casas. Chao.
Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.